el concepto de estrés y tipos de respuesta, la ruta de transmisión de la señal y después los diferentes tipos de estrés abiótico y el estrés biótico. Bueno, pues las plantas, al estar inmóviles en el suelo, estas no pueden escapar de las situaciones de estrés. Entonces, pues han adquirido y perfeccionado durante la evolución mecanismos de autodefensa que les permite vivir en lugares muy diversos y han ido colonizando y extendiéndose por toda la Tierra debido a esta capacidad de responder a las situaciones de estrés. Las plantas no poseen mecanismos adecuados de defensa frente al estrés que no presentan estos mecanismos de defensa frente al estrés, pues experimentan daños irreversibles y mueren. Es que la mayoría de las plantas tienen un mecanismo de responder al estrés. Cuando no lo tienen, pues la planta muere. La planta, tanto en condiciones naturales como en agrícolas, están expuestas a condiciones de estrés continuo, ¿no? El estrés, pues se puede definir, como viene aquí, que es un factor externo que ejerce una influencia negativa sobre el crecimiento, desarrollo o productividad de la planta, ¿no? Y la planta presenta frente a eso, al estrés, una respuesta, que es cualquier alteración funcional o estructural que se produce ante una situación de estrés. La planta, frente a ese factor externo negativo, va a producir un cambio en su metabolismo, un cambio funcional o estructural. Está lo que se denomina acomodación o aclimatación, vamos a decirlo en primer lugar, que son modificaciones transitorias irreversibles, modificaciones de expresión fenotípica transitorias que corresponden a uno o varios fenómenos de adaptación. La planta se acomoda o aclimata de forma transitoria o irreversible, que cualquier situación de estrés le hace que ella cambie su metabolismo, pero cuando eso acaba, ese estrés acaba, la planta vuelve otra vez a sus condiciones naturales. Y luego está lo que es la adaptación, que es cuando la modificación es heredable, se incluye en el genoma y aumenta la probabilidad de que la planta sobreviva y se reproduzca en esos lugares, ¿no? Son modificaciones que se manifiestan continuamente. La planta en un ambiente se ha adaptado, ha hecho una modificación en su metabolismo, en su estructura, y eso se ha incluido en el genoma y se transmite de generación en generación. Sin embargo, la aclimatación-acomodación es una situación reversible, lo otro sería ya irreversible. ¿Vale? ¿Entendéis lo que es una cosa u otra, no? El estrés puede ser abiótico, que está impuesto por el ambiente, físico-químico, o biótico, impuesto por otro organismo. El abiótico, pues tenemos la sequía, la temperatura extrema, la salinidad, la excesiva o insuficiente radiación, el estrés mecánico producido por el viento, la excesiva compactación del suelo, también produce situaciones de estrés, también la herida o lesiones, el encharcamiento y concentraciones de nutrientes minerales inadecuadas y también provocadas por contaminantes ambientales. Esto pues será lo que vamos a ver el año que viene. Muchos de los temas pues vamos a estudiar el estrés salino, el estrés hídrico, el estrés por irradiación. Serán muchos temas. Luego tenemos lo que es el estrés biótico, que es provocado por pequeños insectos, grandes animales, por otras plantas, también veremos, por hongos, o por bacterias y por virus. Entonces, esto será una parte importante del tema de la asignatura del año que viene. Bueno, ¿vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Me vais siguiendo? Sí, sí. Vale, bueno, pues el estrés tiene diferentes fases de respuesta de las plantas al estrés, ¿no? Tenemos aquí la gráfica que representa la fase de respuesta de la planta al estrés. Hay una fase de alarma, una fase de resistencia, una fase de agotamiento y una fase de regeneración.
fase de alarma, resistencia, agotamiento y regeneración. Entonces, cuando llega un momento que llega un estrés, ¿no? Llega una situación de estrés, entonces en esta fase de alarma se disminuyen o detienen las funciones fisiológicas básicas de la planta. La planta reduce su vigor. La fase de alarma, cuando se produce el estrés, este es el estado óptimo. Cuando llega el estrés, la planta pues empieza a detener sus funciones y si este estrés continúa, la planta puede morir, ¿no? Si en algunas condiciones la planta puede morir. Pero puede ocurrir que la planta, pues, aunque siga este estrés, pues entre en una fase de resistencia, que es que se acomoda, su metabolismo lo acomoda a las nuevas condiciones, activando procesos de reparación y de expresión y consiguiendo las adaptaciones morfológicas adecuadas para llegar a un estado fisiológico óptimo, ¿no? La planta puede recuperarse y resistir porque su metabolismo lo modifica y alcanza de nuevo el estado óptimo de condiciones óptimas, ¿no? Para poder seguir viviendo. Pero este estado de estrés y entraría en una fase llamada de agotamiento. Fase de agotamiento es si la situación se mantiene durante mucho tiempo, la planta empieza a detener sus funciones y hasta que desapareciera la situación de estrés. Continúa, si desaparece, pues se regeneraría, entraría en la etapa de degeneración. Dependiendo en el momento en que desaparezca, pues la planta entraría en una fase de regeneración que es volver otra vez a alcanzar el estado óptimo. Pero si este continúa, la planta moriría. Así que la planta puede morir en la fase de alarma, puede resistir, pero esa resistencia no va a durar siempre. Llega un momento que es una fase de agotamiento y esta planta, si el estrés termina, se regeneraría y si el estrés continúa, pues la planta muere. Así que el estrés, la planta en condiciones, si no está adaptada, si lo que está aclimatada, la planta puede ser que si no desaparece ese estrés, la planta muera. ¿Vale? ¿Entendéis la diferencia? ¿Sí o no? ¿Me vais siguiendo o no? Sí. Vale. Bueno, pues vamos a pasar entonces a los diferentes tipos de estrés. Una determinada situación medioambiental puede ser estresante para una especie y no para otra. Por ejemplo, las plantas xerófitas toleran la falta de agua, han desarrollado adaptaciones para lugares áridos. Estas plantas, a lo mejor en lugares de humedad elevada, puede ser perjudicial y le puede provocar situaciones de estrés. Que a lo mejor una planta que en condiciones normales necesita esta sequía, si la ponemos en condiciones de humedad, pues entraría en estrés y al contrario, ¿no? Bueno, pues vamos a ver la ruta de transmisión de la señal de estrés para producir la respuesta. Igual que hemos visto con las hormonas, con la luz, pues el estrés es provocado por un estímulo de naturaleza física o química, y este estímulo, pues, en realidad no se conoce bien el lugar de percepción en la planta. Pero se sabe que produce una vía de señal de traducción de señales en la cual, pues, están implicados, pues, que sería el procesamiento de la señal, están implicados iones calcio, lípidos, como glicerolípidos, esfingolípidos, sí, dime. ¿Sí? Okay. Pues estarían implicados lípidos, hemos dicho ácidos grasos, sipilina y esteroles, también ácidos fosfatídicos, también antioxidantes como el óxido nítrico, especies reactivas de oxígeno, como la especie ROS, y hormonas. Entonces, todo esto son señales, son compuestos de la vía de traducción de señales que provocarían la regulación de la expresión génica. Sí, esto ya ocurre a nivel del núcleo y aquí se va a producir y que esta expresión génica
haga que la planta pueda sobrevivir a estas condiciones, ¿vale? La expresión génica puede estar regulada en el citoplasma bien a nivel post-transcripcional, o a nivel traduccional o mediante una regulación epigenética. Las post-transcripcionales, hemos dicho, pues pueden ser aumentando la estabilidad de los transcritos, aumentando la eficacia de la reducción y también aumentando la tasa de recambio de las proteínas producidas, eso sí, a nivel post-transcripcional. Y a nivel post-traduccional, pues modificando mediante fosforilación o proteólisis parcial la actividad de proteínas producidas. Y luego a nivel epigenético, pues metilando el DNA, que hablamos un tipo de regulación epigenética, vimos que ver la vernalización, ¿no? También una vez que ya están expresados los genes, pues silenciando algunas secuencias, pero ya una vez a nivel de DNA. ¿Vale? Entonces, llegaría una señal, no se sabe muy bien el lugar de percepción de este estrés, hay estudios, pero bueno, es complicado. Si se sabe los segundos mensajeros que se están produciendo, la traducción de las señales, qué es lo que interviene, y eso va a regular genes que va a hacer que la planta pues, pueda adaptarse a esas condiciones. No adaptarse, aclimatarse, ¿no? Porque la adaptación sería un cambio en el gen, pero que se pueda transmitir a otra planta, ¿no? Heredable. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos un poco un esquema. El estrés abiótico, el estrés biótico, los diferentes factores que lo producen van a activar hormonas, especies reactivas de oxígeno, enzimas, factores de transcripción, eso que van a actuar sobre la expresión génica, dando lugar a productos proteicos, que van a producir estos cambios en la planta que puedan sobrellevar esa situación de estrés. Bueno, pues entre los estreses, un estrés muy importante es el estrés hídrico. El agua es un componente importante de la planta. El 80% de las especies herbáceas, el 90% del agua lo constituye en especies herbáceas, en algunas leñosas 50%. El agua se toma por la raíz, la pierde por la hoja y cuando falta agua en el suelo, pues la planta pues, entra en estrés hídrico. El efecto primario es la disminución del potencial hídrico del suelo, la de deshidratación celular y la de resistencia hidráulica. Que la planta va a notar que falta agua en el suelo y cuando este disminuye, porque no va a entrar agua por sus raíces. El potencial hídrico del suelo va a disminuir y el agua no puede entrar, porque su potencial hídrico es mayor. Entonces, la planta, pues, lo que va a provocar también, como consecuencia, un cierre estomático para reducir la evaporación. Se va a afectar la fotosíntesis y, bueno, se disminuye el agua celular, hay una mayor presión de turgencia o un aumento de la concentración de solutos, ¿no? Y lo que hacen muchas plantas frente a este estrés hídrico es el ajuste osmótico, ¿vale? ¿Me vais siguiendo o no? ¿Vamos bien? Sí. El ajuste osmótico lo que es que la planta, debido a que el potencial hídrico del exterior es más bajo y el suyo es más alto y no puede entrar agua, lo que hace es acumular solutos osmóticamente activos dentro de la planta, haciendo que ese potencial hídrico del interior disminuya y por tanto pueda entrar agua del exterior. Así que incrementa en estas condiciones, igual que veremos en el estrés salino, en condiciones en el cual el potencial hídrico del exterior es más bajo que el del interior, e incrementa, acumula solutos o forma también compuestos osmóticamente activos para que se reduzca el potencial hídrico del interior, reduce el potencial osmótico, por tanto el potencial hídrico, y puede entrar agua. ¿Vale? Bueno, la respuesta del déficit hídrico, las plantas reducen su crecimiento, también se acelera la cisión de la hoja e incrementa el sistema radicular. El sistema radicular empieza a incrementar para poder llegar a más lugares y poder tomar más. ¿Vale? Bueno, pues un poco... hay plantas que están adaptadas
al estrés hídrico, son las modificaciones xerofísicas, y estas son plantas que reducen la superficie, hacen que la superficie sea más pequeña, para que haya menos lugares de respiración, también hunden los estomas, cutículas más gruesas, epidermis poliestratificada. Otras adaptaciones también pueden ser la fotosíntesis, las plantas CAN, las plantas crasuláceas, que asimilan el CO2 por la noche, con una temperatura más baja. Y también otra adaptación puede ser tallos que se convierten en órganos con aspecto carnoso o suculento y almacenan agua. Estas son modificaciones, ya adaptaciones de plantas a estos lugares donde hay una falta de agua, donde hay un estrés hídrico. ¿Vale? Lo otro, como hemos visto, sería una aclimatación o acomodación. Bueno, en el caso de lugares donde existe una elevada salinidad, las plantas pues pueden entrar en estrés salino. Lugares costeros, ambientes desérticos con elevada tasa de evaporación. Entonces, pues la planta también se encuentra en situación en la cual hay sal en el exterior y también hay falta de agua. Se encuentra con los dos problemas, ¿no? El efecto primario es reducir el potencial hídrico, que se reduce el potencial hídrico, se produce deshidratación celular y también aquí en este caso ocurre que hay una toxicidad de los iones, porque hay iones de sales en el exterior que pueden ser tóxicos para la planta. Entonces, el efecto negativo que tiene el estrés salino sobre el crecimiento en los vegetales es a dos niveles, debido al factor osmótico y debido al factor iónico. Es que la planta tiene, por un lado, que no le entre el agua porque el potencial hídrico del exterior es menor, debido a que hay más concentración de sales, y entonces necesita también desarrollar que su potencial hídrico del interior sea mayor y también provoca lo que hemos dicho antes, como en el estrés hídrico, un ajuste osmótico. Así que es capaz de producir compuestos osmóticamente activos para que se reduzca y entre agua del exterior. ¿De acuerdo? Y también puede ocurrir en este caso, en el estrés salino, que los iones, tanto como el cloro, como el sodio, como el nitrato, el amonio, el sulfato, pues produzcan toxicidad. Entonces también tiene algunos mecanismos, la planta adquiere algunos mecanismos para evitar esta toxicidad, ¿no? Que estos iones pues no entren, o si entran, pues poder evitar que produzcan toxicidad. Llega un momento que pueden entrar y pueden matar a la planta. Bueno, las plantas, según la respuesta a la salinidad, las podemos diferenciar en halófitas o glicófitas. Las plantas halófitas son plantas nativas de suelo salino que tienen capacidad para completar su ciclo de vida en dicho ambiente. En los ecosistemas mediterráneos tenemos dos familias importantes, como son las plumbagináceas y las xenopodiáceas. Y luego, bueno, estas plantas halófitas podemos dividirlas en plantas exclusivas e inclusivas. Las plantas exclusivas son las que restringen la entrada de iones y las plantas inclusivas son las que almacenan estos iones en lugares que no les perjudiquen, tanto como las vacuolas o algunas glándulas salinas, algunas glándulas que puedan eliminarlas. Glándulas o órganos que puedan eliminar. Luego tenemos las plantas glicófitas, que son las que presentan baja tolerancia a la sal, suelen vivir en lugares que no son salinos, normalmente hay concentración de una sal umbral a partir de la cual la planta ya empieza a mostrar signos de inhibición del crecimiento. De que esas plantas soportan la sal, pero a unos niveles muy bajos. Sin embargo, las halófitas están adaptadas a vivir en lugares salinos. Serían plantas que la sal tendrían que aclimatarse a ella y responder al estrés. ¿Vale? Bueno, entonces hasta ahora hemos visto el estrés salino, el estrés hídrico, que las plantas pues responden a la falta de agua en el caso del estrés hídrico y en el estrés salino, pero también en el estrés salino, también a la toxicidad de los iones, sales que hay de salinos que están en el exterior.
Luego tenemos el estrés por temperatura, que puede ser tanto por temperaturas elevadas, frías o por congelación. Fría sería hasta 0 grados y por congelación por debajo de 0 grados. Esta temperatura pues va a afectar a las plantas porque va a condicionar la velocidad de las reacciones enzimáticas, va a producir modificaciones en la estructura y actividad de las macromoléculas, también reducen el crecimiento, inhibe la fotosíntesis y la respiración, producen senescencia y adquisición, es decir, que va a producir muchos efectos en la planta y también pues va a modificar una cosa importante, ¿no? Es que tanto el calor como el frío provoca pérdida de la permeabilidad de las membranas, modifica la fluidez de las membranas. Entonces, la falta de la temperatura, tanto la elevada como la fría, provoca esta modificación en la fluidez de la membrana. Y el caso de cuando son concentraciones cuando la temperatura es congelante, pues lo que puede producir la planta es una deshidratación irreversible del citoplasma, porque se producen cristales de hielo en el apoplasto y va a salir va a haber una salida de agua hacia el apoplasto. Que en el caso de la congelación es deshidratación de la planta y en el caso de temperatura elevada o baja, modificando la permeabilidad de la membrana plasmática o de las membranas, no de la plasmática, sino de las membranas celulares. ¿De acuerdo? Las plantas se adaptan a estas condiciones, bueno, se adaptan y aclimatan a estas condiciones, pues en el caso de elevada temperatura, incrementando el porcentaje de ácido graso saturado, para que se haga, por el caso de elevada temperatura, las membranas se van a hacer más fluidas, entonces tienen que incrementar los ácidos grasos saturados para que se hagan más consistentes. Y en el caso del frío, al contrario, se hace menos fluida, el frío la hace menos fluida, más densa, y lo que tienen que incrementar es la cantidad de ácido, el porcentaje de ácido graso insaturado. Luego también hay, en el caso de la congelación, existen las proteínas core, que son proteínas muy parecidas a las LEA, que las vemos cuando estudiamos la formación de las semillas, ¿no? Son proteínas que impiden la deshidratación, como las LEA, favorecen, bueno, están reparando la deshidratación celular. Y bueno, también hay proteínas anticongelantes como son las AFP, que también actúan impidiendo que se formen cristales de hielo, ¿vale? Entonces, el frío, tanto la temperatura elevada como la baja, producen alteración en las membranas que se pueden modificar alterando el porcentaje de ácido graso saturado o insaturado. Y en el caso de la congelación, pues, que se produce deshidratación, pues mediante proteínas LEA o proteínas anticongelantes. ¿De acuerdo? ¿Me vais siguiendo o no? Sí, sí, Eloisa. ¿Sí? Bueno. Voy un poquito más rápido porque, bueno, es un poco para que tengáis conocimiento del tema y podáis llegar pronto a lo del cuestionario que vamos a hacer. Bueno, luego tenemos el estrés abiótico provocado por la luz, cuando hay una intensidad luminosa muy elevada, por encima del punto de saturación, las clorofilas empiezan a absorber luz, pero llega un momento que es que no pueden absorber más luz. Entonces se produce una fotoinhibición de la fotosíntesis y un bloqueo del transporte de electrones y de la fotofosforilación causada por el exceso de especie reactiva de oxígeno en el fotosistema 1 y el fotosistema 2. Y se produce lo que es la fotooxidación. Es que un exceso de luz va a provocar que haya una fotoinhibición de la fotosíntesis. Las clorofilas no pueden absorber la luz. También he visto que los cloroplastos tienen bueno, ahora lo tenemos, ¿no?
lo que ocurre en la planta para reducir esta fotooxidación lo hace mediante la acción de genes, los genes EBLIP, que ligan o reparan las proteínas de los fotosistemas, o también mediante adaptaciones morfológicas como es los movimientos rápidos de los cloroplastos, en vez de que estén de forma paralela y perpendicular a la luz, ponerlo de forma paralela para que absorban menos luz. O también mediante la activación del ciclo de la xantofila, que permite disipar el exceso de energía luminosa, que no pueden absorber las clorofilas, y de esa forma, pues, disiparla en forma de calor. Y que la planta tiene sus mecanismos cuando hay un estrés luminoso de adaptaciones o de aclimatación. Si llega un momento que esto no termina, pues la planta pues, puede morir, ¿no? Entonces, mediante este tipo de acomodación o aclimatación, la planta puede sobrevivir en condiciones de estrés luminoso. Perdón. Bueno, luego tenemos lo que es el estrés por anaerobiosis, que es cuando hay condiciones de encharcamiento, cuando hay una gran cantidad de agua, las plantas, pues, las plantas son muy sensibles, no pueden vivir más de 24 horas en estos encharcamientos, porque se produce una hipoxia y después, como consecuencia, anoxia en las raíces, ¿no? Hay especies que pueden vivir, sin embargo, bueno, anaerobiosis, pues produce una inhibición del crecimiento, marchitamiento, epinastia de la hoja, dando lugar a la senescencia, fricción, cierestoma y bloqueo de la fotosíntesis y respiración. Las plantas tienen mecanismos de su metabolismo, que sea mediante aerobio, mediante un metabolismo anaerobio, pero bueno, si esto perdura, la planta muere, ¿no? Hay especies que pueden vivir en estos lugares encharcados, porque han desarrollado adaptaciones, como pueden ser las lenticelas, que son hipertrofias en el tallo, por donde toman oxígeno y lo transportan a la raíz. También la formación del aerénquima, que es un tejido que tiene un gran cantidad de espacio para poder que no se acumule el oxígeno y puedan airear todos los tejidos radiculares. También la formación de neumatóforos y raíces adventicias, que son raíces que salen, los neumatóforos son raíces que salen hacia arriba y salen del agua, del encharcamiento, raíz adventicia a partir de tejidos ya que no son radiculares. Y también la inducción de la regeneración radicular, que contribuye también a aumentar la absorción de agua y la captación de oxígeno. Que todo esto pues, son adaptaciones que tienen estas plantas en condiciones de anaerobiosis, de estrés anaerobio. Y bueno, luego también puede haber estrés por contaminantes ambientales, otro estrés abiótico. Estos contaminantes ambientales del suelo, del mar, de aguas derivadas de la actividad humana, etcétera, pues puede hacer que la planta también pues, se encuentre en situación de estrés, ¿no? Entonces, como adaptaciones, puede reducir la entrada de metales pesados, o que una vez que hayan sido absorbidos, como veamos en la sal, que se almacene. Es que la planta impide, que algunas plantas lo impiden disminuyendo, produciendo una serie de compuestos que son específicos de cada planta, que va a impedir que entren al interior, como el caso, por ejemplo, en el caso del trigo, producen malato, y en el caso del maíz y de la judía, pues citratos, que hacen que se una a estos metales pesados, productos fitoquímicos, y no entren, ¿no? O pueden hacer que una vez que entren dentro de la planta, pues tengan diferentes tipos de quelantes que se unan y inactiven a los compuestos. También sintetizando fitoquelatina, son polipéptidos de pequeño tamaño que secuestran a los metales en la vacuola, ¿vale? Pues bueno, aquí tenemos un esquema de lo que puede ocurrir, o bien que produzcan ácidos orgánicos
que reaccionen con estos metales, o bien que los acumulen mediante fitoquelatina o compuestos en la vacuola. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis estas tablas, que son pues, esta y la siguiente, que viene un poco lo que es el factor ambiental, el efecto primario y el efecto secundario, un poco de resumen de lo que hemos visto, ¿vale? Sería para los diferentes tipos de estrés que hemos visto, sería la temperatura, pues el frío, congelación, metales pesados, la intensidad, y bueno, aquí, perdón, sería aquí, y la otra que estaba antes también era el estrés hídrico, salino y compactación y anaerobiosis, inundaciones o compactación de suelo, que sería también el caso de la anaerobiosis también se puede pasar también a la compactación de suelo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poco de resumen de lo que sería el estrés abiótico, y luego tenemos lo que es el estrés biótico, que es la entrada de patógenos en una planta, y esto está ligado a la secreción de enzimas como son cutinasas, celulasas, pectinasas y proteasas. La planta activa enzimas que fortalecen la pared celular, y se utiliza también fitoalexina, que son inhibidores de proteasa. Y bueno, la entrada de estos patógenos pues, va a incrementar la síntesis de diferentes metabolitos secundarios para poder luchar contra ellos, ¿no? Entonces, aquí tenemos cómo afectaría la entrada de patógenos por herida, que tanto pueden ser insectos, pueden ser bacterias, virus, y la producción de diferentes enzimas para luchar contra ellos. Esto ya lo veremos con más detenimiento pues, en los temas que veremos el curso que viene.